Pues estamos en la semana número 3 de Adviento, esta temporada donde pausamos y recordamos que un día común como hoy, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Y miramos también por medio de la promesa de las Escrituras hacia adelante en el día que Él regresará. En esta serie, La luz que ilumina la Navidad, aprendiendo de los personajes navideños, estamos aprendiendo de las vidas de cada uno de aquellos personajes de la Navidad que se acercaron al pesebre y contemplaron la encarnación del Dios hombre. Cuando uno lee la historia de la Navidad, encontrará a estos personajes algo familiares, ¿verdad? Como María, José, Simeón y Ana, y aún otros personajes no tan conocidos, quienes los escritores del Evangelio incluyeron en sus relatos. Debemos familiarizarnos con estos personajes, no porque sus vidas sean el punto de la historia navideña, sino porque sus vidas, como las nuestras, apuntan en última instancia al único personaje cuya nacimiento cambió sus vidas, cambió el mundo y puede cambiar también nuestras vidas. Jesús fue la luz que iluminó al mundo, que iluminó sus vidas. Y si nosotros creemos también, Él puede iluminar la nuestra. Ciertamente la Navidad trae diferentes recuerdos a diferentes personas. Y qué más en este año tan peculiar como el 2020. Tantas pérdidas, tantas tragedias que muchos de nosotros en esta familia de fe, en esta comunidad de fe hemos pasado, pero también muchos que conocemos también, familiares cercanos, amigos que han pasado por tiempos difíciles. Y así que esta Navidad será una diferente. Para algunos la música, las luces, las fiestas significan una profunda melancolía. La Navidad puede significar estos recuerdos de eventos trágicos, la pérdida de seres queridos o incluso una dolorosa soledad. Yo me pregunto a mí mismo y a ustedes, ¿cuál es nuestra historia esta Navidad? En el principio, verá, el plan de Dios fue crear un mundo de belleza, crear un mundo de maravilla, un mundo en el cual que Él creó originalmente para nosotros, dice la Escritura, que era realmente bueno. Pero sucedió algo trágico. El pecado entró al mundo y dañó toda la creación de Dios. Incluso oscureció su luz entre nosotros. Afortunadamente, la historia de la humanidad no termina con la oscuridad reinando, sino con la invasión de la luz reinando. Y esta luz divina que brilla es aquella también que ilumina esta Navidad. Así que debemos familiarizarnos con estos individuos porque su historia, como las nuestras, de sus vidas, nos apuntan al único personaje, Jesucristo, el que puede traer luz a nuestras vidas y a la vida de aquellos que están alrededor de nosotros también. Así que le invitamos que nos acompañe en estos últimos 2 sermones que nos quedan a partir de este domingo para juntos ver de nuevo la historia de la Navidad contada a través de las vidas de aquellos que encontraron su camino al pesebre. En esta temporada de Adviento debemos de prepararnos para celebrar a Jesús, la luz del mundo. Y dejemos que los personajes navideños, cuyos estamos ya algo familiarizados, nos enseñen de aquel cuya luz nos ilumina a todos. Esta mañana mi deseo es que a través de la exposición de la palabra de Dios, usted y yo aprendamos que la luz que ilumina la Navidad llegó para ser hallada.
por los hombres y para ser adorada. El buscar y el hallar de la Navidad veremos que implica una acción sacrificial. Dios quiere que usted no solo conozca de Jesús, sino que lo busque y le halle y lo adore como la luz de la Navidad. Esta fue la acción de los que buscaron y hallaron la Navidad. Cuando usted es confrontado por Jesús esta Navidad y cualquier otra Navidad de aquí en adelante, yo quiero que usted medite y se pregunte, ¿cuál de estas tres respuestas lo describiría mejor en esta temporada? ¿Adoración, ira o apatía? ¿Cuál de estas tres lo describe mejor? ¿La adoración, ira o la apatía? Verá, la adoración, los sabios que buscaban a Jesús con un gran sacrificio personal y no se rendían hasta que finalmente pudieron inclinarse ante Él en una adoración costosa, sacrificial. La ira, bueno, veremos a este rey llamado Herodes, quien fue amanezado por la presencia de Jesús y quien interrumpió entonces esta búsqueda de Herodes de poder personal y ambición egoísta. La apatía, bueno, los escribas y los sacerdotes que conocían las escrituras y estaban en un lugar de adoración, un templo, fallaron de buscar y adorar a Jesús debido al temor al hombre, debido a su justicia propia y mostrando más profundamente una apatía espiritual. Es por eso que la idea principal del sermón es simple esta mañana. Busque, halle y adore la luz de la Navidad. Busque, halle y adore la luz de la Navidad. Hoy en los que buscaron y hallaron la Navidad, nosotros observaremos, interpretaremos y aplicaremos los textos bíblicos del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12. Veremos que en esta perícopa, en esta sección de la palabra de Dios, podremos aprender al menos 4 cosas de los que buscaron y hallaron la Navidad. Encontraremos en el texto bíblico que estos sabios, primeramente, ellos buscaron. Segundo, ellos obedecieron. Y tercero, ellos adoraron. Y finalmente, ellos vieron. Así que le invito a que abra su Biblia conmigo, ya sea en un dispositivo electrónico o una copia impresa de las Escrituras, al capítulo 2 de Mateo. Comenzaremos a leer del versículo 1 al 12. Y si no tiene una copia de las Sagradas Escrituras a su disposición, le voy a pedir a que escuche atentamente a lo que Dios quiere decirnos hoy. Yo estaré leyendo de la Nueva Traducción Viviente, pero le invito a que lo lea en la traducción que usted tenga disponible. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie para la lectura de la palabra de Dios? Dice así Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judea, durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque por eso es que el profeta escribió: y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá,
porque de ti saldrá un gobernante, que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego, Herodes convocó a los sabios a una reunión privada, y por medio de ellos se enteró del momento en que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, porque yo también quiero ir, para que yo también vaya y lo adore. Después de esta reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Palabra de Dios. Puede tomar asiento. Veremos que en esta perícopa de la palabra de Dios podremos aprender al menos 4 cosas de la respuesta de los que buscaron y hallaron la Navidad. Hoy hablaremos de la reacción de los sabios que buscaron y hallaron la Navidad. Ellos buscaron, ellos obedecieron, ellos adoraron y finalmente ellos dieron regalos al Mesías recién llegado. Cuando creces en la iglesia como yo lo hice, uno de los símbolos perdurables de la Navidad son los Reyes Magos. Incluso la carátula de esta serie una de ellas tiene los 3 Reyes Magos. Y bueno, pues usted los conoce, los ha escuchado a lo largo de la historia navideña. Son parte, ¿verdad?, de estos símbolos perdurables de la Navidad. Estos Reyes Magos y sus dichosos camellos vagos. Cada año el colegio cristiano que asistí realizaba programas de Navidad masivos, ¿verdad?, de varios días para toda la comunidad alrededor. Esto no era un programa navideño ordinario. Era un asunto elaborado, tanto así para que tenga una noción de ello, hasta traían camellos, de verdad. Y los camellos no eran nativos del sur del estado de Mississippi. Así que este programa navideño no era nada ordinario. Era un asunto elaborado, con animales vivos, con mucho chocolate caliente. Y sí, las cocineras del colegio vestidas de trajes de satén como Reyes Magos. Esos trajes de seda. De hecho, hasta el día de hoy, cuando escucho la melodía de Jubilosos te adoramos, y si no me recuerda es bueno, pues me puedo imaginar hasta este día a Vicky, la cocinera principal de la escuela, sobre un camello, montada, haciendo su entrada al auditorio y cantando: jubilosos te adoramos, Dios de gloria y Salvador. Nuestras vidas entregamos como se abre al sol la flor. Desvanece nuestros males y tristezas, oh Jesús. Danos bienes celestiales, llénanos de gozo y luz. Sí puedo cantar, ¿verdad? Los Reyes Magos son una característica tradicional en la Navidad. Adornan nuestros juegos de pesebres, aparecen en nuestras tarjetas navideñas. Y gente como Vicky se ponen vestidos o mantas de seda y se montan en camellos para programas navideños como el que participaba yo y muchos más. Pero lo curioso de estos sabios es lo poco que sabemos de ellos.
O mejor dicho, siendo más exactos, ¿cuánto nos equivocamos con estos misteriosos monarcas? Porque se ha preguntado, ¿quiénes son estos sabios del Oriente que buscaron y hallaron la Navidad? Y mire, no se preocupe. No voy a ser ese tipo que estropea cada Navidad señalando las inexactitudes históricas de nuestras preciadas tradiciones navideñas. Cada congregación tiene un señor Scrooge, como aquellos que se acaban de graduar del seminario y quizás están escribiendo una publicación de blog diciéndonos que la primera Navidad probablemente no fue en invierno. Pero creo que es importante saber más sobre estos sabios viajeros, porque no celebramos el día en sí, sino celebramos la ocasión que el Salvador nació. Ha habido mucha especulación a lo largo de la historia de la iglesia sobre estos sabios viajeros, principalmente porque la Biblia es algo vaga en los detalles de estos famosos reyes vagos. Recibimos la palabra hombres sabios en nuestras traducciones al castellano como al inglés, como una forma de interpretar la palabra griega utilizada aquí, magos. Ahí donde viene magia o mago, que normalmente significa algo como aquellos que tienen sabiduría a través de la investigación e interpretación de los movimientos de cuerpos celestes, de las estrellas. Es por eso que Mateo utiliza esta frase aquí, o este término, magos. Y Mateo nos dice que estos magos vinieron de Oriente. Muchos han especulado que quizás vinieron de Persia, o ahora actualmente el país moderno de Irak. Esto pareciera tener sentido, aunque no podemos estar seguros de ello. Muchos en el este sabemos que eran observadores de las estrellas, a menudo adivinando su significado y propósito especial. Pudiese ser también que fueran de Babilonia, donde fueron llevados los cautivos exiliados. El libro de Daniel, interesantemente, también utiliza este término en hebreo equivalente al griego de magos, allá en el capítulo 2, versículo 2 y el versículo 10, donde se usa el registro de hombres sabios, que sabemos que en esa instancia ayudaron o ayudaban a los reyes a comprender sus sueños y visiones. Así que no es difícil imaginar que alguien como Daniel, un hombre sabio, quien ascendió a posiciones prominentes en Babilonia, haya hablado abiertamente sobre su fe en la venida del Mesías. Y quizás incluso tuvo una influencia en varias generaciones de intelectuales o de magos orientales. Ahora, ¿en verdad había 3 de ellos? ¿Y acaso eran reyes, como parece indicar el famoso villancico, nosotros los 3 reyes? Probablemente no. Obtenemos la idea de 3 reyes magos de los 3 obsequios que se presentan, de los ofrecidos, los obsequios ofrecidos. Pero es probable que estos regalos hayan sido presentados en su conjunto por toda la delegación. Y es más probable que hubiera más de 3 viajeros, dado que Mateo nos registra la gran perturbación que dice que causaron cuando estos viajeros de estos sabios llegaron del oriente a Jerusalén. Un padre de la iglesia primitiva especuló que tal vez había 14 hombres sabios. No sé nada de eso, pero probablemente se trataba de una caravana de al menos más de 3 personas. Y por cierto que no eran reyes. Al menos el texto bíblico no lo indica así. Pero estos sabios probablemente eran líderes religiosos, prominentes e influyentes del Oriente. Lo que está claro para nosotros aquí en el texto bíblico es que estos magos
Estaban fervientes en su deseo de encontrar al rey de los judíos. Combinaron su conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento con una confianza en la astrología que ellos estudiaban. Las escrituras hablan frecuentemente y fuertemente en contra de mirar hacia las estrellas en busca de significado. Pero aquí Dios está encontrando a estos buscadores donde están, utilizando su poder sobre los cuerpos celestes para dirigirlos a su propio Hijo. Ahora, menciono esto porque si pastor, entonces la Biblia aprueba la astrología. Al contrario, la Biblia no aprueba la búsqueda de la astrología, pero sí nos muestra que Dios está dispuesto a encontrarse con aquellos que lo buscan genuinamente, sea donde sea. Considere cómo Dios nos encontró a nosotros. ¿Qué fue lo que utilizó Dios para encontrarse con usted, conmigo? Supongo que muy pocos de nosotros éramos completamente sólidos en nuestra teología cuando conocimos a Jesús por primera vez. Y sin embargo, Dios puede encontrarse con un pecador que le busca, aunque sea con motivos impuros y creencias inciertas, y poder señalar esa alma a su Hijo para ser reconciliado con Dios. Considere qué herramientas empleó Dios aquí en esta historia para que el mundo supiera sobre el nacimiento de su Hijo Jesús. Verá, el universo entero estaba a su disposición, o estaba a disposición de Dios para anunciar estas buenas noticias. En Lucas leemos sobre los mensajeros angelicales y la forma en que el cielo se iluminó, recordará, con alabanzas cuando el coro celestial gritó la noticia a los pastores. Y ahora aquí en Mateo leemos que Dios usa una estrella para señalar a la gente desde lejos hacia Belén. Esta historia tiene una conexión con el Antiguo Testamento. Hay una historia oscura en el libro de Números, en los capítulos 22 al 24, que habla un poco sobre esta conexión. Nos habla de un profeta con un carácter irascible, iracundo, llamado Balaam, y un burro parlante. Dios le pidió a Balaam que entregara 3 bendiciones a su pueblo. Y una de esas bendiciones en el mensaje final contenía estas siguientes palabras ahí en Números capítulo 24, versículos 16 al 17. Déjeme se lo leo. Números 24, versículos 16 al 17. El mensaje del que oye las palabras de Dios, del que tiene conocimiento dado por el Altísimo, del que ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. Lo veo a él, pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos. En un futuro distante, una estrella se levantará de Jacob. Un cetro surgirá de Israel. Aplastará la cabeza del pueblo de Moab y partirá el cráneo de la gente de Sed. Algunos han especulado que quizás esto fue solo una coincidencia. Quizás un cometa que podría haber estado en el cielo al mismo tiempo de este suceso. Quizás un cometa llevó a los sabios a Belén, pero no hay duda aquí de que este era el Dios que apareció como una columna de fuego y una nube de alivio para su pueblo durante su peregrinación en el desierto. De la misma manera, abriendo los cielos ahora para señalar a los perdidos a Jesús. Verá, toda la creación está a disposición de Dios para contar su historia. El rey David, al describir el gozo que un día causaría
que el universo anunciara al Hijo de David, nacido en la ciudad de David, nos dice lo siguiente en el Salmo 19. Escuche. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento despliega toda la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar. Noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos, y éste interrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. Así que los cosmos anuncian el mensaje de Dios. Declaran la gloria de Dios. Así que no es ninguna sorpresa que Dios haya utilizado una estrella para anunciar el nacimiento de su Hijo. El pastor británico del siglo XIX, Charles Spurgeon, dijo esto acerca de la estrella que llevó a estos hombres a Jesús. Él nació de padres humildes. Fue acostado en un pesebre y envuelto en ropa infantil. Pero los principados y potestades en los lugares celestiales estaban en movimiento. Primero, un ángel desciende para proclamar el advenimiento del rey recién nacido. Pero la actividad no se limitó a los espíritus de arriba, porque en los cielos, sobre la tierra, algo comenzó a moverse. Se envía una estrella en nombre de todas las estrellas, como si fuera el enviado de todos los mundos para representarles ante su rey. Esta estrella fue puesta en comisión para esperar al Señor y ser su heraldo para los hombres lejanos y ser el ujier de Dios para conducir a estos sabios a la presencia misma de Cristo. Me pone la piel chinita al pensar en este momento, cuando la estrella apareció por primera vez en los cielos. Cuando apareció por primera vez a aquellos sabios en el oriente que buscaron el pequeño Hijo de Dios, creador de los cielos y la tierra, el que sostiene el universo en sus manos, dirigiendo las estrellas para atraer a la gente hacia Él. Verá, este acto nos muestra el amor de Dios por el mundo. Dios amó tanto al mundo, diría Jesús más tarde, que ofreció a su Hijo para la redención de los que creen. Quizás esta temporada navideña sea una triste. Quizás hoy sea un día triste de invierno para usted, cuando no está sintiendo para nada todo lo que se debe sentir en la Navidad. Tal vez se sienta solo y desanimado. Quizás haya perdido a alguien muy especial en su vida. En medio de todo esto, sepa esto. Si está en Cristo, Dios movió el universo entero para gritarle su mensaje de amor a usted y lo atrajo hacia Él mismo. Mire lo que dice el versículo 1 de Mateo capítulo 2 nuevamente conmigo. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por este tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acababa de nacer? Vimos su estrella mientras salía y la hemos visto y hemos venido a adorarlo. Por si las dudas, no creemos que estos sabios eran realmente reyes. Al menos el texto no lo indica. Pero aunque la rosca de reyes, pues es mi pan favorito del mundo y lo comería todo el día del año, sabemos que hay una rosca de reyes al menos.
y la disfrutamos cada enero. Pero hay dos reyes en este pasaje. Y esto sí creo que es el punto de Mateo e incluir esta historia en su recuento del nacimiento de Jesús. Mira el versículo 3. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Si Lucas enfatiza a Jesús como un siervo, verá, Mateo enfatiza a Jesús como un rey. Y es por eso que comienza en el capítulo 1 de Mateo con una genealogía para mostrar legítimamente que Jesús es el heredero legítimo del heredero al trono de David. Y es por eso aquí que Mateo establece un contraste, una comparación con otro rey. Dos reyes encontramos aquí, no tres, sino dos reyes. Herodes, sabemos que Herodes, por la información de ese contexto, ¿verdad? De Herodes el Grande, el título que tenía, era este gobernante sádico, sediento de sangre de los judíos, designado por Roma para que fuera entonces su representante. Es entonces Herodes el Grande quien mantuvo el poder atacando y a menudo matando a sus enemigos políticos, incluso a miembros de su propia familia. Y quien construyó una arquitectura impresionante en Israel. El templo durante el tiempo de Jesús, de hecho se le llamaba el templo de Herodes, en honra a este Herodes el Grande. Los hombres prominentes y ricos del oriente viajaron por todas partes, verá. No para sentarse a los pies del que estaba sentado en el trono en Jerusalén, sino para inclinarse ante un niño en una casa en Belén. La estrella del cielo, verá, no apuntó a Herodes, sino a Jesús. Versículo 4 nos dice: mandó llamar entonces Herodes a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Verá, Mateo nos dice que los verdaderos adoradores adoran al verdadero rey. Déjame lo repito. Los verdaderos adoradores adoran al verdadero rey. Si bien la mayor parte de Israel dormía en un letargo espiritual, en un sueño espiritual, y los que conocían las escrituras, los escribas y los principales sacerdotes y los maestros, temían más a Herodes que a Dios. Estos hombres tenían la fe para adorar a aquel que merecía la adoración, Jesús. El texto nos dice que Herodes ni estaba consciente de dónde nacería el rey de los judíos. Después de que estos maestros le dicen al rey dónde nacería, en Belén de Judea, porque esto es lo que escribió el profeta. En lugar de que incluso estos maestros de la ley se unieran al viaje de estos viajeros del oriente, el texto no indica nada que lo hicieron. La presencia de estos hombres de oriente, forasteros, gentiles, es una confirmación de la promesa de Dios de enviar a un Mesías, a un Salvador, que no solo sería rey de los judíos, sino sería un rey de las naciones, un Salvador del mundo. De hecho, los más cercanos a Jesús fueron los más resistentes a su mensaje, los que más se opusieron. ¿Y no cree que a menudo hoy en día lo mismo sucede? Aquellos que son más religiosos,
son a menudo aquellos que están cegados por la justicia propia, que no pueden ver el evangelio mismo. Verán, el inclinarse ante el Rey verdadero, esto fue lo que hicieron estos hombres sabios del Oriente. El nombre de hombres sabios es el término que más se ha pegado a estos misteriosos magos de Oriente. Y tal vez sea lo más justo, porque su sabiduría no estaba en su propio intelecto o conocimiento de las estrellas, sino en su voluntad de saber dónde estaba la verdadera fuente de la sabiduría. Miren lo que dice el versículo 7 y 8. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada, y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y le adore. Mire, la sabiduría no lo estaba en sus propias religiones orientales, ni la estaba, como descubrieron, en Jerusalén, donde se sentaba el reino de Israel. Ni siquiera estaba en los líderes religiosos que debieron haberse unido a ellos en la búsqueda para encontrar a Jesús. No, la verdadera sabiduría se encuentra, se dieron cuenta estos hombres, a los pies de Jesús. Nunca se le olvide eso. La verdadera sabiduría se encuentra a los pies de Jesús. Imagina esta escena aquí en Belén. El texto nos dice que después de una investigación inútil en el templo de Herodes, la estrella que había salido en el este volvió a aparecer de repente, de nuevo, y llevándolos a la casa exacta donde vivían María, José y ahora el niño Jesús. Contrario a nuestros pesebres y programas de Navidad, Jesús no era un bebé cuando aparecieron estos magos. Ya no estaba en la cuna. A juzgar por el edicto asesino más tarde de Herodes, podemos asumir que Jesús tenía al menos 2 años de edad. Pero a pesar de que se perdieron el nacimiento, estos sabios, no hace que este largo viaje de adoración sea mucho menos significativo. Verá, ellos habían escaneado los cielos y examinado minuciosamente los textos antiguos. Habían caminado con dificultad por los desiertos y se habían abierto paso por las montañas. Habían llamado a las puertas y entrado de puntillas en los templos preguntando: ¿es aquí donde está el rey de los judíos? Estos hombres y sus caravanas cabalgaron, caminaron y treparon desde su hogar hasta un lugar tan lejos, completamente extraño para ellos. Y sin embargo, el viaje de los sabios de aquel entonces palidece en comparación con el viaje de aquel quien ahora veneraban. Verá, Jesús tuvo el viaje más largo, dejando el trono del cielo y viniendo a vivir entre su pueblo. ¿No cree usted? Por eso la respuesta de los magos fue de adoración y exaltación del niño Jesús, porque entendieron esto, que el viaje más largo no lo hicieron ellos, sino el Rey de Dios. Por eso la respuesta de los magos fue de adoración y exaltación. Detengámonos un momento y meditemos en este suceso. Eran hombres del mundo, sabios, cultos y sofisticados en todos los sentidos. Y sin duda alguna llegaron esperando a un joven rey en un trono, rodeado de sirvientes y los atavíos o ropa de realeza. Pero la sorpresa fue lo que encontraron. Fue una familia pobre en un vecindario por lo demás tranquilo y común. Seguramente para el espectador promedio
no familiarizado con las antiguas profecías bíblicas y sin darse cuenta de la estrella que los guiaba, verá, todo esto era tan común, tan vulgar. Pero para aquellos cuyos corazones estaban abiertos a la dirección de Dios, que buscaban verdaderamente a Jesús con los ojos de fe, vieron lo que los profetas predijeron, lo que los ángeles cantaron y lo que María entendió. Allí, andando con una túnica sucia, estaba el Hijo de Dios. Y así, estos hombres prestigiosos dejaron todo y ofrecieron la única respuesta correcta a Jesús: adorar. La misma vista de esta escena es un conjunto de contradicciones. El niño pequeño recibe la adoración de la realeza. Los ricos se inclinan ante él empobrecido. Y sin embargo, verá, esta es la naturaleza al revés del reino de Dios. Verá, esta pandemia del COVID-19, que todavía no se ve el fin, nos cayó a todos por sorpresa. Muchos decíamos, el 2020 va a ser el año de visión. El 2020 será el año de prosperidad. El 2020 será el mejor año de la historia humana. Y a todos nos cayó por sorpresa. Pero ¿saben a quién no le cayó por sorpresa? Al Dios soberano y a su Hijo que sostiene el universo en sus manos. La misma vista de la escena de conjunto de contradicciones sucedió en aquel entonces. Es en ese momento el poder real no estaba en las arcas de estos ricos gobernantes. No fue en los salones dorados del palacio de Herodes, no. Estaba en el Dios hombre infantil que estaba frente a ellos. Y es entonces que se inclinaron en adoración real y reverente. Jesús diría más tarde que es muy difícil para aquellos que tienen recursos económicos entrar en el reino de Dios. Mateo 19:23, si no me cree. Esto se debe, verá, porque el dinero y el poder, como el que poseen los sabios y como cualquiera de nosotros pudiese poseer hoy en día, pueden convertirse en ídolos que nos ciegan a nuestras propias vulnerabilidades y necesidades de una fe salvadora. Pero Jesús también diría que con Dios todas las cosas son posibles. Así que tenemos aquí personas, estas personas ricas, conectadas, poderosas, atraídas por el Espíritu de Dios a una humildad que hace que se rebajen en adoración al Todopoderoso. Habían seguido la estrella y ahora adoraban a aquel que colgaba las estrellas en su lugar. En cierto sentido, verá, este viaje requirió no solo de los magos orientales, que igual de cualquiera que deba entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los orgullosos. La Biblia repite esto una y otra vez, pero dispensa su gracia a los humildes. Conocer a Jesús es inclinarse y agacharse, reconocer su pecaminosidad, mi pecado propio, mi naturaleza pecaminosa y vulnerabilidad, y así recibir la gracia de Dios. Me encantan las palabras de Gregorio el Grande, otro padre de la iglesia, que nos insta lo siguiente: como los magos, regresar a nuestro país de origen. En sus palabras, él está hablando del paraíso, del Edén, por otro camino que el que dejamos. La Biblia dice que algún día todos serán adoradores. Pero para aquellos que se han resistido a Jesús, será demasiado tarde. Filipenses 2 nos dice que un día cada rodilla se doblará.
Pero los verdaderamente sabios se inclinarán y adorarán mientras aún hay tiempo. Eso nos lleva a esta última parte del sermón de esta mañana, al observar la historia de estos personajes navideños. Y nos muestran una adoración costosa. Verá, debemos detenernos esta Navidad y toda Navidad en la profundidad de la adoración exhibida por estos magos orientales. Mateo incluye su historia aquí como una forma de dejarnos ver cómo los verdaderos adoradores adoran al Rey. Mire conmigo el versículo 9 al 12. Dice así, Mateo 2, 9 al 12. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María. Y se inclinaron. ¿Y qué dice? Lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en su sueño que no regresaran a Herodes. Considere la respuesta cuádruple de los sabios. Primero, ellos buscaron la verdad siguiendo la estrella y leyendo las profecías antiguas. Segundo, ellos obedecieron la voz del ángel que les dijo que no regresaran con Herodes. Tercero, ellos se inclinaron ante la vista de Jesús. Y cuarto, podemos observar que ellos dieron regalos preciosos, costosos, como un acto de devoción y adoración. Verá, la adoración de estos sabios no fue una adoración barata. No fue un evento casual. Esta fue una adoración costosa. Me temo a nosotros en el siglo XXI que nuestra adoración a Jesús, especialmente en una cultura saturada de religión, a menudo es frívola y barata. Y dice, pastor, ¿cómo? ¿Yo? Yo me incluyo también en la bola. Póngase a pensar. ¿Cuántas veces cantamos los domingos sin entusiasmo? Y con demasiada frecuencia nos acercamos a la reunión semanal de nuestra iglesia local con una mirada desenfocada, con una mente ida. Pero si Jesús es el verdadero Rey, si Él es en verdad el cumplimiento de las promesas del pacto con Israel, si Él es la luz del mundo que salva a las personas de sus pecados, entonces, ¿no es Él digno de todo nuestro ser, cuerpo y alma? ¿No es Él digno de una adoración costosa? Me encantan las palabras de Cromacio, de Aquilea, del siglo V. Y el pastor, ¿quién es ese? Es un santo, un cristiano, seguidor de Jesucristo como usted y como yo, pero en el siglo V. Quien observa este momento de adoración aquí en Mateo y escribe lo siguiente, escuche. Observamos ahora cuán gloriosa fue la dignidad que acompañó al rey después de su nacimiento. Después de que los magos en su viaje permanecieron obedientes a la estrella, porque inmediatamente los magos cayeron de rodillas y adoraron al que había nacido como Señor. Allí, en su misma cuna, lo veneraron con ofrendas de regalos, aunque Jesús no era más que un niño llorón.
Percibieron una cosa con los ojos de su cuerpo, pero percibieron otra cosa con los ojos de la fe. Se discernió la humildad del cuerpo que asumió, pero ahora se manifiesta la gloria de su divinidad. Es un niño, pero es a Dios a quien ellos adoran. Verá, para terminar, así como en el viaje de estos sabios y nuestro viaje no es menos importante ni nuestra adoración menos necesaria de lo que los sabios que buscaron y hallaron la Navidad. ¿Por qué? Porque aún hoy en día Dios está llamando a los verdaderos adoradores a que se reúnan y eleven su alabanza al Rey de Reyes. Los sabios ofrecieron una adoración costosa. Estos hombres dieron regalos lujosos y caros, y ha habido mucha especulación a lo largo de la historia de la iglesia en cuanto al significado de estos dones. Sinceramente no sabemos con exactitud qué significa, pero hay algunas ideas que pueden ayudar a provocar nuestra propia adoración. Gregorio el Grande, por ejemplo, sugirió que el oro simboliza la sabiduría, el incienso simboliza la oración ofrecida a Dios y la mirra una ofrenda de nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo. Es decir, una mente y una devoción, de mente, de alma y de cuerpo. Más recientemente, algunos otros teólogos han sugerido que quizás el oro representa la realeza de Jesús, el incienso su deidad, ya que el incienso se usaba a menudo como ofrenda a Dios, y la mirra su humanidad. Pudiese ser. Lo que podemos nosotros notar en todo esto es, no podemos ser dogmáticos, cerrados sobre el significado de los dones, porque la palabra de Dios no lo es. Pero lo que sí podemos estar seguros, amigo oyente que nos escucha esta mañana, es que la verdadera adoración implica dar. Así es. La verdadera adoración implica dar. Verá, a menudo en la vida de la iglesia somos renuentes a hablar de cosas como diezmar y dar, porque hay muy malos ejemplos de pastores hablando de estas cosas. Pero dar es un desbordamiento natural de un corazón agradecido por Jesús. Déjame lo repito otra vez. Dar es un desbordamiento natural de un corazón agradecido por Jesús, por lo que dio todo por nosotros. Aquí nadie obligó a los magos a dar. Lo hicieron de su propia buena gana y voluntad, cuando el Espíritu de Dios soltó sus manos, sus posesiones. Verá, dar no te lleva a Jesús, pero es una señal segura de que lo has conocido. El dar no te lleva a Jesús, pero es una señal segura de que lo has conocido. Mire, al terminar, nos acercamos al día en que celebramos la Navidad. Esta es una de las razones por las cuales los cristianos, aunque se resisten a la secularización y la comercialización de la Navidad, podemos, no obstante, ser felices dadores de regalos en esta época del año. Nos damos regalos unos a otros y a la obra del Señor como una celebración. No hay razón para estar de mal humor o por abrir regalos y ver el brillo de los rostros de nuestros seres queridos cuando reciben estas bendiciones. Nuestro Rey ha venido y su gozo se desborda de nuestro corazón a sus manos y a la vida de los demás. Esta temporada navideña, mi oración es que busquemos, hallemos y adoremos a Jesús, la luz de la Navidad. Cuando Jesús lo confronte a usted y a mí esta Navidad, ¿cuáles de estas tres respuestas nos describirán?
adoración. Los sabios que buscaban a Jesús con gran sacrificio personal no se rendieron hasta que pudieron inclinarse ante el Jesús. Esta es una adoración costosa. La segunda respuesta que vemos aquí: ira, enojo del rey Herodes, quien fue amenazado por la presencia de Jesús, quien interrumpió la búsqueda del poder personal y ambición egoísta de este rey malvado. O tercero, la apatía. Los escribas y los sacerdotes que conocían las escrituras y estaban en un lugar de adoración, pero que les valió a que el rey de los judíos había nacido. Y dejaron que el temor al hombre, al rey Herodes, y su justicia propia los llevara a una apatía espiritual. ¿Cuál será su respuesta esta Navidad? Espero que la nuestra como iglesia sea de adoración costosa a Él. Le invito a que se ponga de pie al orar y responder en canto esta mañana. Ahí donde usted nos mira, hágalo con todo su corazón. Yo sé que este año ha sido un año difícil para muchos de nosotros, con muchas pérdidas. Y usted puede decir: pastor, la verdad no tengo nada por querer estar contento o agradecido. Al menos eso es como me siento. La Escritura nos invita hoy y esta Navidad que dejemos de ver con los ojos humanos y veamos con la vista de la fe en el Rey de Reyes, que un día se encarnó, que hizo el viaje más largo para que estar con nosotros y rescatarnos y reconciliarnos con Dios el Padre. Que eso le alegre su corazón, porque esa es la verdadera luz que ilumina la Navidad. Oremos. Padre Celestial, reconocemos que somos frágiles, que somos débiles y fácilmente somos abrumados por las situaciones difíciles, la soledad, el dolor, la pérdida que pasamos. Y usted sabe eso. Y usted nos encuentra donde estamos para mostrarnos la luz, la esperanza que está en Jesucristo. Le pedimos esta mañana y esta temporada navideña del 2020 que, a pesar de todos los tragos amargos que tuvimos que tragar, podamos cerrar este año en nuestra memoria, donde nos comprometemos a buscarle, a hallarle y adorarle con todo nuestro corazón. Eso es nuestro deseo, Señor, como iglesia aquí. Respondemos ahora en adoración y en canto, como una señal del gozo tan grande que hay en nuestros corazones. Es en el nombre precioso de Jesucristo, a través del poder de su Espíritu Santo, que oramos. Y el pueblo de Dios dice: